Como os comenté en el anterior vídeo sobre el caso de Fernando Báez Sosa, haría un nuevo vídeo que es este de aquí en el que os contaría las alegaciones de ambas partes y el veredicto. Pero hubo un pequeño problema con los alegatos y las fechas se modificaron un poco, por lo que ahora el veredicto y la sentencia no se conocerán hasta el día 6 de febrero. Y en un principio pensaba incluir también el veredicto en este vídeo porque estaba pensado que saliera el día 30 de enero. Así que en el vídeo de hoy solo voy a hablaros de los alegatos de ambas partes, de la defensa y la acusación, y lo más destacable que haya pasado durante estos días. Y ya en un próximo vídeo hablaré sobre el veredicto y la sentencia. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Una vez que terminaron los 13 primeros días de juicio, Fernando Burlando, el abogado de la familia de la víctima, pidió un día más de tiempo para preparar bien los alegatos. Y los jueces decidieron otorgárselo. Por lo tanto, los alegatos se retrasaron y tuvieron lugar el miércoles 25 y el jueves 26. Así que el miércoles 25 de enero tuvo lugar el primer día de alegatos de las partes. Y durante este día, los fiscales y la acusación serían quienes tomarían la palabra. Empezó hablando el representante del Ministerio Fiscal, Gustavo García, y empieza relatando lo que ocurrió aquella noche del 18 de enero de 2020. Según este hombre, ese día, alrededor de las 4:30 de la madrugada, hubo una discusión dentro de la discoteca Lebrique. Esta discusión sería entre Fernando y 3 de sus amigos y algunos miembros de los Rubiers, que por lo menos serían Máximo, Ciro, Ayrton, Lucas y Luciano. Por esta discusión que ocurre dentro de la discoteca, ambos grupos, el de amigos de Fernando y los Rubiers, son sacados de la discoteca. Y algunos de ellos salieron voluntariamente del recinto, pero a otros, como es el caso de Máximo, los sacó por la fuerza el personal de seguridad. El día 18 de enero de 2020, siendo alrededor de las 4:30 horas, en el interior del boliche bailable Lebric, ubicado en Avenida 3, entre Avenida Buenos Aires y Paseo 102 de Villa Gesell, Fernando Báez Sosa y 3 de sus amigos protagonizaron una discusión e intercambio de golpe con algunos de los integrantes del grupo conformado, al menos, por Máximo Pablo Thompson, Ciro Pertossi, Ayrton Violás, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi, lo cual motivó Fernando intercediera para separarlos y finalmente termine peleando con Máximo Thompson. Como consecuencia de ello, ambos son sacados por distintos lugares por el personal de seguridad del local bailable Lebric, como así también a otros integrantes del grupo de Thompson y los restantes, y la mayoría de los amigos de Fernando se retiraron voluntariamente del lugar. Pocos minutos después de que fueran sacados de la discoteca, Fernando y sus amigos cruzaron la calle. Fueron a comprar un helado y se quedaron allí hablando un rato. Y al parecer el grupo de Rubiers estuvo ahí aproximadamente 7 minutos cerca del grupo de Fernando, planeando cómo matar a Fernando y cuál sería el momento adecuado para hacerlo. Según el Ministerio Fiscal, Fernando fue atacado por los 8 acusados y no tuvo posibilidad de defenderse. Fernando cayó al suelo inmediatamente y la agresión continuó, golpeándole en el pecho y en la cabeza. Fernando acabaría muriendo por un paro cardíaco ocasionado por un shock producido por los múltiples traumatismos en el cráneo y una hemorragia masiva. Y tuvo lesiones graves en el hígado, los pulmones y el intestino grueso. El representante del Ministerio Fiscal también contó que cada vez que alguien se acercaba para intentar ayudar a Fernando o parar la situación, los Rubiers se lo impedían, y que los Rubiers llegaron a agredir a personas que intentaban ayudar al chico. Según el Ministerio Fiscal, esto se trataría de un homicidio doblemente agravado por haber sido actuado con alevosía, además de concurso premeditado de 2 o más personas en concurso ideal con lesiones leves reiteradas. La fiscalía comenzó a reproducir vídeos para mostrar lo que acababa de contar, pero Hugo Tomei, el abogado de los Rubiers, protestó ante esto, diciendo que no era el momento de reproducir vídeos porque no era la parte del juicio en la que se tenía que hacer la exposición de la prueba. Aún así, los jueces no admitieron la protesta de este abogado y dejaron al Ministerio Fiscal continuar reproduciendo estos vídeos. El fiscal explicó también cómo había sido el proceso de sincronización de todas las imágenes, para que se vea dónde estaba
cada persona en cada momento. Y como toda la historia se ha ido completando con las diferentes imágenes de las cámaras de seguridad. En este momento el Ministerio Fiscal también explica el por qué ellos consideran que es un concurso premeditado. Porque un homicidio puede considerarse premeditado y esa premeditación puede haberse llevado a cabo en un corto plazo de tiempo. Es decir, que para que algo se considere que se ha hecho premeditado, que te lo has pensado antes de hacerlo, no es necesario que lleves mucho tiempo pensándolo. Simplemente con que lo planifiques un poco antes de cometerlo ya sería premeditado, porque has tenido el tiempo suficiente como para pensar lo que ibas a hacer. Y mientras el fiscal está mostrando todos los vídeos e imágenes para explicar sus alegatos, todos los acusados están pendientes del monitor, cosa que no habían hecho antes en ningún momento. También el Ministerio Fiscal volvió a explicar los testimonios de los amigos de Fernando y los testigos visuales de la agresión, y señaló que Máximo no es el líder de todo el grupo de sus amigos, pero sí que se convirtió en el líder del ataque hacia Fernando. Dijo que Máximo se sintió ofendido porque Fernando le pegó en esa discusión que hubo dentro de la discoteca. Y es algo que ya os he comentado antes, se ve que cuando discuten dentro de la discoteca, Fernando pega a Máximo. Y por lo que dice el fiscal, esto Máximo se la tendría guardada y se venga fuera, sin dejar a Fernando la posibilidad de defenderse. El fiscal también aprovechó su alegato para rebatir las críticas que había recibido el informe de la autopsia por parte de los doctores de la defensa, y diciendo que si tenían dudas sobre la autopsia, lo que tenían que haber hecho era llamar al doctor que la realizó, al doctor que realizó el informe, y que así les diera más información sobre las dudas que tenían. Y también apuntó que si unos chicos jóvenes y deportistas como lo son los Rubiers acusados, deberían saber que si le pegan una paliza y varias patadas es con la intención de matar a alguien. Tras terminar el turno de palabra de este hombre, empieza el del doctor Juan Manuel Dávila, que habla de todos los imputados en este caso, y empezó hablando de Ayrton Violaz. Dice que él lo considera, al igual que el resto, coautor de la agresión, y que también impidió que Fernando pudiera recibir ayuda. También recordó que uno de los amigos de Fernando declaró que fue Ayrton quien le pegó cuando intentó ir a ayudar a Fernando, y que además otro testigo visual de la agresión lo identificó como la persona que dio la señal para iniciar el ataque a Fernando. Después continuó hablando de Ciro Pertosi, al que también se le considera coautor de la agresión a Fernando, y de ser otra de las personas que evitó que Fernando pudiera recibir ningún tipo de ayuda. Además hizo hincapié en que este chico, Ciro, se limpió los nudillos de sangre y los dedos con la boca. Todo esto cuando ya se estaban alejando del lugar de crimen, y que en la ropa que Ciro llevaba aquella noche había manchas de sangre de Fernando. Luego pasó a hablar de Matías Benicelli, que se le acusa de lo mismo que a los dos anteriores. Uno de los testigos afirmó que Fernando no se pudo levantar más a raíz de una patada que le dio Matías, y el resto junto a este chico seguían pegándole. También fue Matías quien dijo lo siguiente: a ver si ahora vuelves a pegar de atrás, negro de mierda. Y la ropa que llevaba esa noche Matías también tenía sangre de Fernando. En su alegato este hombre continuó hablando de Luciano Pertosi, que también es considerado coautor del hecho y que varios testigos le sitúan directamente pegando a Fernando. Además de esto, este chico, Luciano, también agredió a uno de los amigos de Fernando, y en los pantalones que Luciano llevaba aquella noche también había sangre de la víctima. Posteriormente pasó a hablar de Blas Cinali, a quien también se le considera coautor de los hechos y que impidió que Fernando pudiera recibir ayuda. También se dice que en el dedo meñique de Fernando la autopsia reveló que había ADN de Blas, por lo que se confirmaría que Blas fue uno de los que pegó a Fernando. Se mencionó también la declaración espontánea de Blas, sobre todo cuando se habló de esta prueba. Blas intentó justificar que posiblemente Fernando tuviera su ADN en el dedo meñique a raíz de la pelea que hubo dentro de la discoteca. Y posiblemente esto lo estuviera haciendo Blas para ponerse en una mejor situación procesal, pero las pruebas no lo confirman. Después habla de la autoría de Enzo Comelli, a quien también, y al igual que a los anteriores, se le considera coautor de los hechos. Este chico Enzo sería, junto con Ciro, una de las personas que inicia el ataque a Fernando, acercándose al grupo de amigos de Fernando sin que estos se dieran cuenta. Después se refirió a Lucas Pertosi, que como el resto también es considerado autor del hecho. A Lucas se le considera la persona que inicia la pelea dentro de la discoteca Lebrique, y es quien graba el inicio al ataque a Fernando fuera de la discoteca. Y no solo pegó a Fernando, sino que también impidió que pudiera tener ayuda por parte de otras personas. Blas en su declaración dijo que cuando sucedió esto iban todos bastante bebidos,
A lo que el fiscal dice que menos de una hora más tarde de cometer los hechos se le veía en las imágenes bastante enteros. Y que las imágenes que, por ejemplo, se mostraban de ellos en el McDonald's poco después de la agresión a Fernando para nada parecían estar borrachos. Y la última de las personas a las que se refiere este hombre en su alegato es a Máximo Thompson. Y aquí volvió a repetir que Fernando y Máximo tuvieron una pelea dentro de la discoteca antes de la agresión a Fernando. Son los empleados de seguridad de Lebric. Ellos hacen referencia acerca de la pelea que tienen en el interior del lugar, en lo cual Fernando le propina un golpe de puño a Thompson, lo cual motiva y genera en él, dicho por los mismos testigos, por cómo se estaba, ira, agresividad. Y dijo que debido a este golpe que Fernando le habría dado a Máximo dentro de la discoteca, como habían golpeado a su líder, los demás decidieron matar a Fernando. También recordó que los testigos dijeron que quien más golpeó a Fernando fue Máximo, y que parecía que la intención de Máximo era claramente la de quitarle la vida a Fernando por la fuerza de las patadas que le daba, y que con cada una de estas patadas Máximo se estaba asegurando de que Fernando no se levantara. Y también aprovechó para recordar que las zapatillas que Máximo llevaba aquella noche tenían sangre de Fernando y que fueron las que dejaron la marca en la cara del chico. También dice que debido a los mensajes y los audios que mandaron, todos los jóvenes, todos estos chicos sabían que le habían quitado la vida a Fernando. Y el único que salió corriendo cuando vio a la policía fue Máximo, cosa que se recogía en las imágenes de seguridad del hotel que estaba cerca de donde ellos se alojaban. Y esto a pesar de que en ese momento la policía todavía no tenía datos de a quién o a quiénes estaban buscando. Después les recuerda por lo que se les está acusando, que es el homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y con concurso premeditado de 2 o más personas y concurso ideal con el delito de lesiones leves reiteradas. Y es por esto que el Ministerio Fiscal solicita la pena de prisión perpetua. Y también comentó que tanto a Juan Pedro Guarino como a Tomás Colazo se les va a acusar por separado de falso testimonio, porque se cree que mintieron en su declaración. Tomás, por si no recordáis, es el chico que estaba con ellos y que en ese momento era menor de edad. Todas estas alegaciones habían sido por parte del Ministerio Fiscal y tras esto comienzan las alegaciones de la acusación. Y quien empieza es Fernando Burlando, el abogado de la familia de la víctima. El abogado comienza diciendo que todos ellos participaron en lo que él llama como el suplicio de Fernando y que los 8 fueron sus asesinos. Repitió también las palabras que ya había dicho la fiscalía diciendo que este ataque no había sido un accidente y que estos jóvenes habían ido de cacería y Fernando fue su presa. A todo esto, mientras el abogado está hablando, el único que le mira es Ayrton Violaz. Burlando dice que todo este caso le recuerda al libro de La Naranja Mecánica, donde unos jóvenes de clase media alta desatan una oleada de violencia y crueldad inimaginables. El abogado describió de nuevo lo que ya había comentado uno de los fiscales y recordó que estos chicos inculparon incluso a una persona inocente de lo que ellos habían hecho. Recordó también que Fernando era un joven de tan solo 18 años con toda la vida por delante, con una pareja, con una familia y que todo esto se esfumó por culpa de estos chicos. Unos chicos que lo querían como trofeo. Burlando también mencionó este incidente que ocurrió dentro de la discoteca y que fue el detonante para que los chicos luego atacaran a Fernando. Y dice que Máximo hizo una señal de amenaza a la víctima. Que el día 18 de enero del año 2020, en horario cercano a las 4:30 horas, en el interior del local bailable Lebric, ubicado en Avenida 3, entre Avenida Buenos Aires y el pasaje 102 de la localidad de Villa Gesell, como consecuencia de la excesiva cantidad de asistentes, se produjo una serie de empujones que derivó en un incidente con intercambio de cachetadas y golpes de puño por parte de algunos de los integrantes del grupo conformado por Máximo Pablo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Sinali, Ayrton Michel Violaz, Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi, sobre Julián García Tomás de Alessandro, Juan Manuel Pereira Rosas y Tomás de Alessandro. Lo que motivó que Fernando Báez Sosa intercediera para separarlos y se enfrentara con Máximo Pablo Thompson, circunstancia que llevó a los asistentes a alejarse de los mismos, abriéndose un círculo
lo que generó la intervención inmediata del personal de seguridad del local bailable, que procede directamente a sacarlos del local. Fernando Báez Sosa se retira por la puerta principal, haciéndolo de forma pacífica y voluntaria, sin oponer ningún tipo de resistencia, y tras él fueron saliendo gradualmente sus amigos, algunos de sus amigos. Por su parte, Máximo Pablo Thompson, en el momento en que estaba siendo retirado del lugar por personal de seguridad del LEBRIC, dirige una amenaza concreta y directa de muerte a través de la realización de una seña inequívoca, consistente en apuntar con el dedo índice de su mano derecha y luego pasarse la mano por el cuello, de izquierda a derecha. El grupo de los imputados es retirado por la puerta lateral, ubicada en la cocina del local bailable, a excepción de Luciano Pertossi, que es retirado unos minutos después por la puerta principal del local. Los alegatos que hace el abogado de la familia, Fernando Burlando, son muy parecidos a los que ya habían hecho los del Ministerio Fiscal, contando cómo los testigos y las diferentes imágenes recogen todo el ataque, desde el conflicto de dentro de la discoteca hasta que los acusados se van al McDonald's. Mientras está hablando este abogado, Fernando Burlando, hay un momento que Hugo Tomei, el abogado de los Rubiers, pide que pare de hablar, porque dice que se está haciendo muy largo todo y que lleva mucho tiempo esperando. Y a ver, sí que es cierto que para este momento llevaban como unas 7 horas entre los alegatos de los fiscales y los alegatos de los abogados de la familia de Fernando. Por esto, Fernando Burlando, el abogado de la familia, se enfrentó un poco con el otro abogado, con el de los Rubiers, y le contestó que eso era parte de su alegato y que él no iba a interrumpirle cuando fuera su turno de hacer el suyo, cosa que él sí que estaba haciendo. Y es que esta era ya la segunda vez que Hugo Tomei interrumpía las alegaciones. Pero una de las juezas no hizo caso a esta petición del abogado de los Rubiers y dejó que Fernando Burlando continuara con su alegato. Tras la intervención de Fernando Burlando, toma la palabra uno de los abogados de su bufete, llamado Facundo Améndola. Este abogado empezó a hablar de los diferentes acusados y del grado de implicación que tendrían cada uno de ellos en el crimen, cosa que los fiscales también habían hecho anteriormente. Y cuando habla de Máximo, también menciona que había habido un conflicto dentro de la discoteca con Fernando. Del primero que vamos a hablar es de Máximo Pablo Thompson, que tal como se acreditó en la materialidad ilícita, dentro del LEBRIC tuvo un incidente con Fernando Báez Sosa. No voy a entrar en mayores detalles, pero sí sabemos que ese incidente despertó en Thompson y en sus amigos un encono mortal en contra de Fernando. Fernando pasó a ser la presa de los agresores. Todo lo que cuenta sobre los acusados es prácticamente lo mismo que ya contó el fiscal anteriormente, y es aclarar el papel que tuvo cada uno en el ataque a Fernando, y las pruebas que hay en contra de cada uno de ellos. Y termina también aclarando algunas cosas que comentaron los peritos de la defensa con relación a la autopsia de Fernando. Hizo referencia a una frase que dijo Fernoglio sobre que las personas con un traumatismo craneal suelen llegar con vida al hospital. Y este abogado dijo que lo que sufrió Fernando fue un traumatismo de cráneo grave a raíz de las patadas que recibió, sobre todo las que recibió en la cabeza, y que este perito en su testifical omitió la palabra grave aposta, palabra que sí que aparecía en el informe de la autopsia. También quiso hacer hincapié cuando uno de estos peritos intentó aludir a que la muerte de Fernando fue causada por una mala RCP y que por eso Fernando presentaba lesiones en el hígado. Y este abogado lo que dice es que si esto fuera cierto, que si la RCP fuera tan mala y pudiera causar esas lesiones en el hígado, no estaría considerada una técnica de primeros auxilios. También recordó que ninguno de los padres de los acusados sintió empatía por los padres de Fernando, que es la verdadera víctima de todo esto. Y con esto acabó su alegato. Y finalmente tomó la palabra Fabián Améndola, otro de los abogados que trabaja para la familia de la víctima. Primero se centró en lo que habían declarado los acusados de que estaban borrachos cuando sucedió todo.
y dijo que no tenían ningún tipo de prueba para poder demostrar que verdaderamente estaban bajo los efectos del alcohol. Y tampoco cuando los arrestaron y les hicieron un reconocimiento médico ese mismo día, ninguno de ellos presentó signos o señales de haber estado borrachos. Además, también mencionó que atacaron a Fernando de forma premeditada y sin permitir que pudiera recibir ningún tipo de ayuda, y que el líder de todo esto había sido Máximo Thompson. Cuando este abogado acaba y va a volver a tomar la palabra Fernando Burlando, Hugo Tomei, el abogado de los Rubiers, vuelve a interrumpir. En esta ocasión es porque había una nueva persona sentada en la mesa de la acusación, y el propio Fernando Burlando responde que sí, que esa persona es un ayudante y que va a mostrar unos vídeos con señalizaciones de quién era cada uno. Vídeos que ya se habían visto con anterioridad. Y esto de que sean vídeos que se han mostrado con anterioridad no es una aclaración que se haga porque sí. Y es que el abogado de los Rubiers se había quejado de los vídeos que estaban poniendo los fiscales porque decía que podían ser vídeos que no se habían mostrado antes en el juicio, e insinuó como que podían ser manipulados. Pero el fiscal dijo que no, que esas imágenes sí que habían sido mostradas a lo largo del juicio. Hugo Tomei, ante estas imágenes que va a mostrar Fernando Burlando, se opone. Pero la jueza permitió que esas imágenes se mostraran porque formaban parte de los alegatos. Estos vídeos son los mismos que ya se han mostrado en varias ocasiones y que se han hecho públicos. Simplemente que aparecen los distintos acusados señalados con color. Y también una recreación hecha en ordenador de lo que pasó aquella noche basándose en los vídeos y en las pruebas. Para terminar, Fernando Burlando dijo que seguramente se iba a tener en cuenta que ninguno de los acusados tenía antecedentes y que no se iba a extender en explicar el daño que esto había supuesto para la familia de Fernando y para el propio Fernando, pero que quería que se tuviera en cuenta a la hora de la deliberación y que se condene a los acusados a la prisión perpetua como coautores de un homicidio agravado por alevosía. Y con esto acabó el primer día de alegaciones del juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa. Al día siguiente, el 26 de enero, tuvo lugar el segundo día de alegatos. Y en esta ocasión veríamos los alegatos de la defensa de los 8 acusados. Nada más empezar este día, se da a entender que Fernando Burlando había propuesto a la madre de Fernando, Graciela, para dar unas palabras. Y los jueces que van a dar el veredicto aceptaron. Pero pidieron que fueran unas palabras, un mensaje que ella quisiera decir. Nada que tuviera que ver con el caso y que pudiera ser utilizado como prueba, porque esa parte del juicio ya pasó. Graciela dijo que ella siempre pensó que la primera vez que fuera a un juzgado sería para ver a su hijo actuar como abogado, pero nunca pensó que estaría en un juzgado viendo cómo se juzgaba la muerte de su hijo. Además, también dijo que le había costado mucho ver las imágenes de cómo su hijo era asesinado. Graciela terminó esto diciendo que lo único que pide es justicia para su hijo. Y después de esta intervención, Hugo Tomei, el abogado de los acusados, toma la palabra. Y es que Hugo Tomei, este abogado, parece que estaba bastante enfadado de que se estuviera quitando tiempo de sus alegatos para dárselo a la madre de Fernando. Hugo Tomei empezó diciendo que las palabras de Graciela le conmueven, porque perder a un hijo tiene que ser horrible y que ahora se siente en inferioridad tras estas palabras. Continúa diciendo que seguramente lo que él tenga que contar en sus alegatos no vaya a ser agrado de esta mujer, porque él está ahí para defender a los acusados, al fin y al cabo es su trabajo. Y cogió la parte en la que se menciona el dolor que tiene que ser perder a un hijo para hablar del dolor que llevan sufriendo 3 años la defensa de los acusados, además de los acusados y los padres de ellos. Y empezó a contar la historia de unos chicos que habían ido de vacaciones, que habían ido a una discoteca y que se habían visto envueltos en un homicidio. Y dijo que debido a los medios de comunicación, este caso se había convertido en algo que no debe ocurrir. Y es que se ha expuesto públicamente absolutamente todo. Y ya se ha condenado mediáticamente a 8 jóvenes sin haber acabado el juicio. Y que esta condena social es una presión al Poder Judicial para que se sentencie lo que la ciudadanía quiere. Pero que también esta condena social ha afectado a la familia de los acusados, que algunos han perdido su trabajo y han recibido amenazas. También comentó que la detención de estos chicos se llevó a cabo de forma un tanto ilegal, hecho del que ya se había quejado este abogado con anterioridad. Volviendo al tema de la exposición mediática de este caso, este abogado dice que en los programas de televisión han habido muchos expertos, especialistas, médicos y psiquiatras hablando de los acusados. Y que estas personas en los medios de comunicación, el objetivo que tenían era decir que los acusados eran asesinos que no merecían ningún tipo de piedad. Y posteriormente a esto puso un vídeo con muchas de las intervenciones en televisión del abogado de la familia, de Fernando Burlando, en las que aparecía
aparecía metiéndose con los acusados, llamándoles asesinos, cobardes, diciendo que merecían morir en la cárcel, energúmenos, hijos de puta, entre otros insultos. Y aquí este abogado aprovechó para volver a repetir que la justicia es quien tenía que decidir, porque había gente que incluso ha llamado asesino al abogado de los acusados. Y a ver, es cierto que en este caso nos puede gustar más o menos, pero Hugo Tomei, el abogado de los acusados, lo único que está haciendo es su trabajo, que es intentar defender a sus clientes. Él siguió comentando que siempre ha partido desde el principio de inocencia de sus defendidos, esperando que fuera la acusación quien demostrara y quebrara esa inocencia. Y pide la absolución de sus defendidos porque piensa que la otra parte, la acusación y los fiscales no han podido probar el hecho. Y para demostrar eso empieza a mostrar una serie de incongruencias que él habría visto. La primera de estas incongruencias es que en la requisitoria no se especificaba con quién tuvo el altercado Fernando dentro de la discoteca, pero en todos los alegatos de los fiscales y la acusación, como hemos visto, se dice que dentro de la discoteca esa pelea fue con Máximo. La segunda supuesta incongruencia que ve este abogado es que en la requisitoria se dice que fueron 5 de los 8 acusados quienes pegaron a Fernando, pero luego los alegatos de la otra parte han dicho que fueron los 8 quienes participaron. Y es en este momento cuando Hugo Tomei, este abogado, se levanta y se acerca a los acusados. Y ahí especifica algunas cosas que según él no se pueden probar. Y hechos que en la requisitoria recogerían una cosa y en los alegatos se han recogido otra. Por ejemplo, en la requisitoria se recoge que 3 de los Rubiers golpearon a algunos amigos de Fernando, pero no se especificaba quién golpea a quién. Sin embargo, en los alegatos de la acusación y los fiscales se había dicho que no es que solamente golpearan a amigos de Fernando esas personas, sino que también habían golpeado al propio Fernando. Este abogado también dice que no se puede probar que Ayrton fuera la persona que dio el grito para iniciar el ataque, y que en la requisitoria tampoco se recogía este hecho. También comentó el hecho de que los alegatos del día anterior duraron un total de 11 horas. Y dijo que esto había sido porque estuvieron todo el rato repitiendo mentiras. Y repitió de nuevo que solicitaba la absolución de sus clientes, ya que en los alegatos se habían dicho cosas que no aparecían en la requisitoria. Volvió a hablar de la participación de los medios de comunicación en este caso y dijo que durante 3 años la evidencia estaba totalmente contaminada. Y dijo que había testigos que después de declarar en el juzgado iban a los medios de comunicación a contar qué es lo que habían dicho para que otros testigos futuros lo escucharan. Y añadió aquí que la mente es endeble y que muchos testigos podían haber completado sus lagunas a través de lo que escuchaban en los medios de comunicación. Este abogado también comentó que habían testigos que estaban en la puerta de la discoteca y que no vieron nada, como por ejemplo la chica que le hizo la RCP a Fernando. Sin embargo, otros testigos que sí que estaban en el mismo sitio, en la puerta de la discoteca, sí que decían haberlo visto todo. Esto lo dice para intentar demostrar que algunos testigos estarían contaminados por lo que habían visto en los medios de comunicación, y que a lo mejor dicen haber visto cosas que no habían visto realmente. Este hombre también, con la requisitoria en la mano, dice que hace 3 años había testigos que habían declarado una cosa y que ahora en el juicio declaraban otra diferente. Pero es normal que después de 3 años haya algún cambio en las declaraciones, y más con un proceso judicial tan expuesto mediáticamente. También habló de que no se ha podido demostrar que estos chicos hubieran actuado de forma deliberada y premeditada para acabar con Fernando. Y dice que tampoco se ha podido demostrar que uno de estos golpes en específico fue el que le quitó la vida al chico. Y en este punto el abogado se toma un poco más de tiempo y menciona las marcas en la cara de Fernando que dejó la zapatilla de Máximo, diciendo que no le había roto ningún diente ni la mandíbula, por lo que tampoco se podría determinar si estas patadas tuvieron la suficiente fuerza como para intentar pensar que su intención era matar a Fernando. En cuanto a la parte de la premeditación, como os he mencionado antes, el fiscal dice que no es necesario que tú estés mucho tiempo pensando en lo que vas a hacer, que se puede considerar premeditación simplemente con que lo pienses justo antes de hacerlo, que lo planifiques justo antes de hacerlo. Y entre que salen de la discoteca y pasa el ataque a Fernando, hay unos 7 minutos en que los Rubiers están reunidos. Y la fiscalía piensa que es en esos 7 minutos cuando planean el ataque. De ahí que pidan la premeditación. Sin embargo, el abogado de los acusados dice que no hay ninguna prueba de que en esos 7 minutos estuvieran planificando el ataque. En sus alegatos, este abogado hace también referencia a la autopsia y dice que en la autopsia se recogen 6 o 7 golpes. Y que esto no coincide con lo que algunos testigos habían dicho de que Fernando había recibido una lluvia de golpes. Además de que la autopsia no se especifica cuál de estos golpes fue el mortal. Además, dice
dice que no habría una situación de indefensión por parte de Fernando. Porque este abogado dice que los amigos de Fernando no intentaron ir a ayudarle, sino que cuando esta pelea fuera de la discoteca comenzó, los amigos lo que hicieron fue huir de allí voluntariamente. Cosa que múltiples testigos han dicho que no fue así, que fueron los Rubiers quienes no dejaban que nadie ayudara a Fernando. Es por todo esto que pide que sea considerado como un homicidio simple, no como un homicidio doblemente agravado como pide la fiscalía y la acusación. Además, pide la nulidad de la recogida de los teléfonos móviles de los acusados. Y también la nulidad de la recogida de la ropa porque dice que no les leyeron los derechos en ese momento y que ellos entregaron todo de forma voluntaria. Tras los alegatos de Hugo Tomei, el abogado de los Rubiers toma de nuevo la palabra a la fiscalía. Y ahí comenta que la petición de nulidad que acaba de hacer el abogado no va a prosperar, ya que lo que ha contado el abogado es mentira. Y cuando la jueza principal de ese tribunal va a dar por finalizados los alegatos, Hugo Tomei se acercó a ella y le pidió un pequeño descanso antes de que hablaran los imputados. Y es a la vuelta de este receso, a la vuelta de este descanso, cuando la jueza le da la palabra a los 8 imputados, los acusados de haber matado a Fernando. Y esto lo hacen porque como acusados tienen el derecho a la última palabra. Es su derecho a hablar y a ser escuchados antes de que se vayan a deliberar. El primero que habló fue Lucas Pertossi, y lo primero que hizo fue pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo que había pasado, y admitió estar arrepentido. Os recuerdo que Lucas en el último día de juicio también habló. Dice que él nunca tuvo la intención de matar a nadie ni de participar en ningún asesinato. Tras él habló Blas Zinali y pidió disculpas a todas las personas afectadas por lo sucedido. También dijo que no había ningún plan para hacer nada, como se dice. Después de él habló Matías Benicelli, que también aprovechó para pedir perdón a la familia de Fernando y dijo que él nunca quiso que eso pasara, que él no tenía la intención de matar a nadie. Matías dijo que estaba muy arrepentido y que ojalá pudiera dar marcha atrás en el tiempo, pero que por desgracia eso ya no se puede hacer. Después habló Ciro Pertossi, y al igual que el resto también dijo estar muy arrepentido de lo que había ocurrido, y pidió también perdón a la familia de Fernando. El siguiente fue Ayrton Violaz, y siguió su argumento en la línea de los anteriores, diciendo que estaba muy arrepentido y pidiendo perdón a la familia. Y tras él habló Máximo Thompson, el que para la fiscalía y la acusación habría sido el líder de todo el ataque. Y cuando empezó a hablar se puso a llorar pidiendo disculpas a la familia de Fernando y a todas las personas que habían sido afectadas. Dice que nunca tuvieron la intención de hacer algo así y que sabe que las disculpas no sirven de nada y que ojalá pudiera ir atrás en el tiempo, pero que no puede. Así que lo único que le queda es pedir disculpas. Y también afirma que él acatará lo que los jueces le digan. Prácticamente Máximo aquí ha expresado lo mismo que ya expresó días antes en el juicio cuando habló su madre. Y según he estado viendo en algunos programas argentinos que han estado cubriendo este caso, Máximo Thompson habría estado llevando tratamiento psicológico desde que lo ingresaron en la cárcel. Y según he podido saber por las fuentes de la prisión, parece ser que este chico estaría verdaderamente arrepentido y que desde que empezó el juicio está teniendo sesiones psicológicas diarias. El siguiente en hablar fue Enzo Comelli, que pidió disculpas tanto a la familia de Fernando como a su propia familia y a todas las personas afectadas. Y dijo que este hecho había sido lamentable porque falleció una persona de su misma edad con toda la vida por delante. Y finalmente el último que habló fue Luciano Pertossi. Allí pidió perdón a la familia de Fernando y a cualquier otra persona que se pueda haber sido afectada por esto. Y además hizo como un amago de llorar. También dijo que lo que decidan los jueces será lo correcto. Y con esto acaban los días de alegato de ambas partes. Y tras esto la jueza anuncia que la sentencia va a ser leída el lunes 6 de febrero a partir de las 13 horas. Y antes de terminar el vídeo quisiera añadir algunas cosas que dicen los medios sobre el comportamiento de los imputados dentro de la cárcel. Según cuentan en América Noticias, de puertas para adentro van siempre juntos y actúan como si nada de esto hubiese pasado. Y que de momento están en celdas de a dos. Pero que esto cambiaría en el momento en el que se conozca la sentencia, porque se les trasladaría de la cárcel en la que están a otra distinta y se les separaría. En fin chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal y nos vemos en el próximo vídeo.